Juana Castro Ruz, hermana de Fidel Castro, el actual primer ministro de Cuba, quien desea hacer una declaración a ustedes reunidos aquí en la Ciudad de México. He vivido en Cuba hasta hace unos pocos días. Me cuesta mucho hablar en público y en particular sobre temas relacionados con mi propia familia. Y el propio Fidel dijo que yo lo había traicionado. Yo no traicioné jamás a Fidel, yo no he traicionado a nadie. Fidel, lamentablemente y con dolor, que lo sentí bien profundo, nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia. Estoy orgullosa por mi trabajo, por mi relación con el CIA, con el Servicio de Inteligencia Americano, porque fui honesta en esta lucha mía por mi país. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia, lleva a la sociedad humana al peor atraso y establece la más ignominiosa esclavitud. Después de mis declaraciones en México, a mí me eliminaron completamente, me enterraron del núcleo familiar, me eliminaron. Todas las fotos que estaban, inclusive las que estaban en mi casa, a mí me cortaron. El pedacito donde estaba yo ocupado por mí me lo quitaron. Todo. Inclusive en los libros y en los escritos que han salido, en muchos libros, no aparece mi nombre. Mencionan Angelita, Emma, Agustina, Ramón, Fidel. A mí me pasan de largo, o sea, no me mencionan siquiera. Eso era de esperarse. A Fidel nadie se le puede enfrentar en la vida. Nunca se le ha podido a nadie enfrentar. Él no acepta que lo contradigan. Eso es mortal, eso es ya tenerlo de enemigo. No tiene capacidad ninguna de aceptar una crítica. O sea, no tiene esa capacidad. Nació sin esa capacidad, por lo tanto, no la puede ejercer. Yo a Juanita la conocí con la curiosidad periodística hace casi 20 años de saber que la hermana de Fidel Castro vivía en Miami y siendo periodista esa curiosidad alimentada por saber qué era lo que tenía el pensamiento de aquella mujer detrás de un mostrador en una farmacia de la pequeña Habana. Tú no te puedes abstraer, nadie se podía abstraer que era la hermana de Fidel Castro. Juanita Castro, Fidel Castro's sister, left Cuba 14 years ago, and despite long hours behind the counter. Juanita y yo hablamos en 1998 y le digo, es el momento entonces de que cuente sus memorias. Y me dijo que no, pero el 12 de mayo de 1999 me llegó una llamada de ella y me dice, el lunes comenzamos. Y le dije, ¿comenzamos qué? A escribir mi libro. El trabajo día a día de escribir la primera versión del libro fue exhaustivo, no solo escarbando, hurgando en los recuerdos, sino investigando. Fue un trabajo arduo. Jamás nunca imaginé que al cabo de más de una década yo iba a tener el gran secreto de su vida en mi vida. ¿Y él quiere? ¿Tú quieres un poquito? Tengo muy buenos recuerdos de cuando era niña, con mis hermanos, mis hermanas. Hacíamos todo lo que podía hacer un muchacho con libertad. Nos permitían disfrutar de la vida, vaya, en Irán. Mi papá era un español, un gallego, que tenía deseos de progresar, deseos de luchar y de tener lo de él, ¿no? Pues fue viajando hasta que llegó a Oriente. Y allí empezó a trabajar, primero con sus propios negocios, tenía gallos de pelea, tenía diferentes negocios. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues fue haciendo su propio patrimonio, ¿no? Empezó a comprar tierra, pequeñas finquitas, hasta que por fin logró hacerse de unas colonias, pero ya cada vez fue creciendo, ¿no? Mi mamá era una mujer, ella nació en la provincia de Pinar del Río,
en un pequeño pueblito que se llama Guanes, una mujer de origen humilde. Mis abuelos eran campesinos también, trabajaban en el campo. Siempre las recuerdo como una mujer modesta, sencilla, trabajadora, luchadora, con deseos de superarse. Mi padre se enamoró de mi madre como se puede enamorar cualquiera, y ella de mi padre. Había diferencia de edad porque ya mi padre era un hombre ya hecho y maduro, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Y empezaron su relación en ese entonces, y relación que duró toda la vida. Ángel Castro se une a Lina Ruz tras un fallido matrimonio con María Luisa Argota. Los Castro Ruz tienen 7 hijos. De todos mis hermanos yo tengo buenos recuerdos. Raúl siempre fue mi hermano favorito, la verdad, siempre. Yo le decía Musito y él a mí me decía Juana Palangana. Siempre nos quisimos mucho, nos apañábamos mucho, nos protegíamos, él a mí y yo a él. Era fácil vivir con Raúl, alegre, jaranero, le gustaba fastidiar, amigo de sus amigos, y lo sigue siendo actualmente, por lo que yo he podido leer y ver y oír, ¿no? O sea que una personalidad totalmente diferente a la de Fidel. De Fidel, los recuerdos que tengo, igual que del resto de mis hermanos, son buenos recuerdos. Él se portaba bien con todos nosotros, nos llevábamos bien, nos enseñaba a nadar a todas las hermanas. Él no era nada presumido, no le interesaba mucho nada. Le gustaba andar solo muchas veces, le gustaba leer. Cogía unas manías extrañas, se ponía, por ejemplo, nos llamaba la atención, claro, decía, ay, ¿tú qué haces? Te vas a quedar sin ojo mirando al sol en la forma en que lo estás haciendo. No, se ponía a mirarlo así, a ver si lo soportaba, como retando al sol. Los Castro eran propietarios de una plantación de caña de 93 kilómetros cuadrados. Su finca era fundamental para la economía del pequeño poblado de Virán. Además de poseer una carnicería, la oficina de correos local, una tienda de abarrotes, una panadería y un bar, era una fuente de trabajo importante para los campesinos de la zona. La vida en Virán era realmente para mí maravillosa. A mí me gustaba aquella casona grande. No era una casa de lujo, no era una casa elegante, era una casa confortable, era cómoda. Me acuerdo de todos los corredores que tenía la casa. En unos de ellos había hasta columpios, esos columpios que cuelgan. Curaba a todo el mundo. Mi mamá lo mismo fungía de veterinaria, de partera. Era realmente impresionante esa mujer, como era capaz de hacer cualquier cosa, enfrentarse a cualquier problema que hubiera que tenía que resolverlo, y lo resolvía y con buenos resultados. Así que, o sea, tiene un valor envidiable, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de ella siempre fue que nos preparáramos para la vida, darnos una educación. Ramón y Fidel fueron juntos a los internados. Después entró Raúl, que fue el último que entró, pero con poco tiempo de diferencia, ¿no? Fueron primero al colegio La Salle, en Santiago de Cuba. De ahí tuvieron sus problemas y Fidel tuvo algún problema allí, se fajaba a veces con los alumnos, o los alumnos se fajaban con... Bueno, el caso que estuvieron un tiempo en el colegio de La Salle y después se fueron al colegio de Dolores en Santiago de Cuba, donde eran los jesuitas, ¿no? Los que tenían ese colegio allí en Santiago de Cuba. Bueno, nos reuníamos siempre en todas las vacaciones que teníamos, en las navidades, en las vacaciones de verano. Aquello era la danza de la abundancia allí, era como yo bien se le puede decir. A todos nos daban lo que queríamos y todos estábamos contentos y felices. Era una familia bien llevada. No teníamos los pleitos normales de toda una familia tan numerosa, ¿no? 7 hermanos, ahí cada cual diciendo algo diferente. Pero tengo buenos recuerdos de mi niñez con todos mis hermanos. No fuimos nada extraordinario, ni pasó nada extraordinario que tú dijeras, bueno, esta gente estaba loco, hacía tal cosa. Allí no había maldad, ni odio, ni resentimiento, ni rencor entre los propios hermanos, ni envidia, ¿no? Y mis recuerdos, ya te digo, son los mejores recuerdos
que tengo en mi vida durante los años que estuve allá en Cuba. My cabinet is formed. At the last, you will have the stable government. Yo, claro, era muy joven en aquella época cuando ellos empezaron a crecer, cuando fueron para la universidad. Fidel en particular, que se empezó ya su formación, vaya, como hombre adulto y como estudiante. Él, en la universidad fue donde él empezó con sus inquietudes políticas, ¿no? Cotorrón siempre ha sido el hombre este. Él siempre ha sido muy conversador, muy hablanchín. Él no dejaba hablar en una reunión, el que hablaba era él, el que empezaba, el que seguía y el que terminaba. O sea, siempre se pasaba la vida tratando de convencer a todo el mundo de sus ideas y de lo que él, como él ve el mundo, cómo ve las cosas, cómo él veía Cuba, cómo veía la política, tratando de cambiar el mundo a su manera. Y muy dedicado a eso, la verdad. Como estudiante universitario, Fidel se suma a la lucha contra el dictador dominicano Rafael Trujillo. Su padre, Ángel Castro, intenta detenerlo. Mi papá, que era muy drástico, le encomienda a mi mamá, le dice textualmente, dice, si quieres ver por última vez a tu hijo, vete allá a Cayo Confite, porque se ha enrolado en una expedición para derrocar a Trujillo en República Dominicana, así que es mejor que te vayas para allá enseguida. Mi mamá va a buscar a Fidel a Cayo Confites, acompañada por mi hermana Emma. Vaya, trata como madre, al fin hizo lo que pudo para convencerlo de que que tenía que salir de ahí, que no debía de ir a esa expedición. Fidel le responde que tenía que únicamente en no sé cuántos metros bajo tierra él dejaría de ir a esa expedición porque él ya estaba comprometido y él no iba a echarse para atrás. Y entonces, pues, claro, mi mamá salió desolada, desilusionada y regresa sin Fidel. Entonces, a los pocos días pasa lo que todos saben. Batista manda a unas fragatas allá de guerra para detener la expedición esa, que no se realizara esa expedición. ¡Viva el coronel Batista! Y entonces cada cual hizo lo que pudo para salirse de allí y no caer preso, ¿no? Porque se los iban a llevar preso a todos. Fidel entonces decide tirarse a la bahía de Nipe, que realmente fue un gesto que estaba loco o no sé lo que le pasaba en ese momento por la cabeza, pero se decide a tirarse al río de Nipe, que estaba plagado de tiburones. Era un área terriblemente peligrosa para nadar en ella. Bueno, por fin pudo salirse de allí Fidel nadando junto con otro compañero. Lograron salir del río, lograron ir caminando, llegaron todos hechos unos andrajosos, todo sucio, desbaratada la ropa, todo. Pudieron llegar a mi casa, se aparecieron una noche a mi casa. Uno traía una ametralladora y eran dos armas, cada cual traía una, yo no recuerdo bien ahora qué era la que llevaba Fidel. Entonces allí estuvieron un tiempito, tranquilos, nadie fue a molestarlos allí, hasta que por fin, una vez que se calmó todo, Fidel logra de nuevo regresar a La Habana y seguir en sus actividades. His name is Carlos Frios Alcaraz. He was the island's popularly elected president, and on weekends he'd come here to relax with his family. Fidel en la universidad conoce a Mirta Díaz Valar, se enamora, deciden casarse. Mi papá se alegra muchísimo de que él se decida ya a hacer una familia y lo entusiasma de nuevo con algo diferente, ¿no?, en su vida. Piensa que eso lo va a ayudar a que esté más tranquilo, que termine su carrera y así fue. Fidel estudió Derecho, se graduó. Cuando él se gradúa, termina su carrera universitaria, y se pone un bufete de abogado, pero ese bufete lamentablemente duró muy poco tiempo. Él se inclinó enseguida por la política del país. Yo creo que Fidel, yo no le conocí un trabajo a no ser el del bufete. Él nunca trabajó, jamás en su vida. Mi papá, el cheque le llegaba de mi padre, la ayuda le llegaba de mi padre.
Lo siguió manteniendo aún después de casado, a él, a su señora y a sus hijos. Fidel pensaba que podía ser presidente. Por su tenacidad y por su dedicación podía lograr cualquier posición, tenía la capacidad y la inteligencia de poder desarrollarse en ese aspecto y hacer su política y ser un buen candidato, ¿no? Pero pensábamos que no era su camino, no era el mejor camino a escoger, y más que era tan convulsa la política en Cuba, tantos problemas, tantas dificultades. Era muy fuerte la política y allí acababa todo a tiros. Allí tenía que ser de verdad, olvídate, a base de eliminar al enemigo, a base de lo que fuera. Ya a unos meses de las elecciones llega el golpe de Estado de Batista en 1952. Llega Rafael Díaz Balar, que era su cuñado, a darle la noticia y a invitar a Fidel a participar en el gobierno de la dictadura que había acabado de empezar. Fidel, por supuesto, voló en cólera y se puso furioso, y se cuenta, y con lo cual fue verdad, había una lámpara que le había regalado Batista, porque eran 2 lámparas, sabían, que le había regalado Batista a Fidel en la boda, porque eran una familia muy unida, Batista, los Díaz Balar. Y Fidel se indigna y acogió aquellas 2 lámparas y las estrelló contra el piso. Ello fue una ofensa para él invitarlo a participar en un gobierno que había sido producto de un golpe de Estado, ¿no? Ahí fue donde ya empieza Fidel inmediatamente a prepararse para tratar de luchar y derrocar a la dictadura de Batista. Este hombre, Batista, suspende las garantías, empiezan a coger preso a todo el mundo. Ahí empieza realmente la gran tragedia del pueblo cubano. Ahí empieza. Eso no hay quien lo pueda negar, por mucho que te lo pinten del color que te lo pinten y te digan lo que te digan. Pero ahí es cuando realmente empieza ahí es donde se hace de noche en Cuba y más nunca amaneció. Four main attractions, rumba and rum, sugar and sunshine, presented now in the usual order. Pleno verano, ¿no? 26 de julio, estaban en Santiago de Cuba, estaban celebrando los carnavales y la fiesta de la patrona de Santiago de Cuba. Nosotros nos llega la noticia del ataque al cuartel Moncada. Las primeras noticias eran muy confusas, no pensábamos ni mucho menos que Fidel pudiera estar participando en ese esfuerzo en contra de Batista. Y a medida que iba pasando el tiempo, las noticias iban llegando, cada vez eran más, hasta que por fin empiezan a decir que se supone que uno de los jefes de ese esfuerzo, de ese ataque al cuartel Moncada, era Fidel. Ya entonces el mundo ya se les cayó arriba, a mis padres sobre todo, ¿no? Entonces ahí empezamos a dar carreras desde entonces. Nos rodean la finca, toda la fuerza militar que había, la mandan para allá. Nos rodean los guajiros, los empleados nuestros venían a decirle a mi papá por la noche, tarde en la noche, lo que estaba pasando. Y entonces, figúrate tú, ya ahí fue la confirmación, sin lugar a dudas, de que Fidel estaba metido en el proceso del golpe al cuartel Moncada, el ataque al cuartel Moncada. Por supuesto que Raúl también estaba allí. Mi papá decía cuando pasó lo del Moncada, él preocupado cuando ya sabía que estaban ellos metidos en eso, que estaba Fidel de jefe de ese esfuerzo, pues dijo que había mandado a su hijo con Fidel a La Habana para que lo hiciera un hombre de bien, y sin embargo, lo que había hecho era llevarlo al matadero. Inmediatamente salimos para Santiago de Cuba a ver qué pasaba. Mi mamá y yo fuimos las que salimos inmediatamente para Santiago de Cuba a tratar de averiguar y de ver cuál era el destino, porque aquello era negro. Ellos decían que habían matado a todo el mundo, que ahí habían caído todos.
Ya Raúl lo habían cogido cerca de Santiago de Cuba. Entonces el problema grave era Fidel en cuanto a su seguridad, ¿no? Porque era el jefe del grupo y no cabía duda que querían eliminarlo. Ya allí en el vivac de Santiago de Cuba, en la cárcel, logramos verlo, lo encontramos bien, muy determinado a enfrentar todo lo que se le venía encima. Entonces de ahí lo trasladan para la cárcel de Boniato, que es como se llama la cárcel. Allí hubo un intento de asesinato por parte de las autoridades de la cárcel. Quisieron darle de comer un bacalao que estaba envenenado. El jefe de la cárcel, el que supuestamente tenía que seguir esas instrucciones, le avisa a Fidel que no se comiera esa comida porque estaba envenenada. Ya una vez que pasa todo esto, empieza el proceso del juicio. Tratamos de buscar al buen abogado en Santiago de Cuba, pero Fidel determina que él se va a defender él mismo, ejerciendo su derecho como abogado, va a defenderse él. Y así lo hace. Ya una vez condenado, los trasladan a la prisión de Isla de Pino. Tras 2 años en prisión, Fidel y Raúl son liberados junto con el resto de sus compañeros debido a una amnistía declarada por Batista como resultado de la presión popular. Ya al fin libres, disfrutamos mucho. Emma, mi hermana, yo, todos los que estábamos ahí esperando a los familiares, pues fue una fiesta para nosotros, para todos. Hacía tiempo que no disfrutábamos de una alegría tan inmensa, ¿no? Aquello estaba lleno de gente, de cubanos esperando, gente joven, todo el mundo. Aquello fue de verdad una fiesta extraordinaria. Raúl, recuerdo que inmediatamente que salió de la cárcel fue a ver a mi padre a la finca. Le explica más o menos que él se pensaba ir para México, que él se iba a asilar porque, vaya, la situación en Cuba era muy difícil para ellos. Y entonces le prometió también que Fidel iría a verlos. Entonces Fidel, en el poco tiempo que estuvo libre en La Habana, pues también decide, porque tienen también planes para eliminarlo. Llega a México y prácticamente llegó con una mano atrás y otra adelante. Fidel era un hombre de verdad muy tenaz. Lo demostró una vez que se va a México a preparar el regreso. Hizo los sacrificios que tuvo que hacer, muy grandes, para lograr llevar la expedición del Gran Macuba y luchar en territorio cubano frente a la dictadura de Batista, luchar con las armas, ¿no? No había otra solución política ni otra solución posible en el país. Y él, de su tenacidad, su persistencia, pues eso lo logró, ¿no? Bueno, cuando ellos llegaron, Raúl y Fidel llegaron a la Sierra Maestra, cuando todos los expedicionarios del Granma ya estaban situados eran sobrevivientes de aquella aventura, ¿no? De aquel esfuerzo. Nosotros supimos de ellos porque Raúl mandó una cartica que la hizo llegar a través de un médico amigo nuestro. La carta venía dirigida a mi mamá, donde le explicaba que estuviera tranquila, que ellos estaban bien, que tuviera fe. Bueno, una cartica muy bonita, realmente muy tierna, muy conmovedora la cartica, pequeñita. Y entonces la firmaba Luar, o sea, el nombre de él al revés, ¿no? Y así fue como confirmamos definitivamente que efectivamente estaban vivos, que a pesar de la propaganda de la dictadura de Batista, que le decía todo lo contrario, ¿no? Que ya habían sido eliminados, que ya habían muerto. Ya en esa época ya la lucha armada en Cuba estaba en todo su apogeo, ya ellos estaban en la Sierra Maestra luchando. Muy importante. Ya yo me
me desligo un poco de la cosa de la finca. Ya me entra la fiebre de la revolución y el entusiasmo de la revolución y el deseo de luchar en contra de Batista. Y ahí empiezo a avanzar en eso con un grupo pequeño de amistades muy cercanas a mí, ¿no? Empezamos a recaudar fondos, empezamos a buscar recursos por todas partes, a hacer algunos que otros sabotajes dentro de nuestras posibilidades. Y así estuve muy activa, hasta que por fin, de las amistades de los puestos de soldados que habían, entonces el jefe de uno de esos puestos le fue a avisar a mi hermano Ramón, además que eran amigos, le dijo, óyeme, van a tener que sacar a Juanita de aquí, porque cada vez son mayores las sospechas que tenemos de su participación en todas estas actividades en contra de la dictadura, en contra del gobierno de Batista. Y decidieron que debiera de venir para aquí, para los Estados Unidos. Vine para los Estados Unidos y estuve trabajando muy activa con los grupos que estaban aquí en el exilio. En mi carro, yo traje mi carro de Cuba, en el ferry, que venía hasta Cayo Hueso, de La Habana a Cayo Hueso, y en ese carro pues teníamos que ir a buscar armas y muchas cosas, a hacer viajes a Nueva York con los grupos del 26 de julio que estaban operando en Nueva York. Íbamos allá, hacíamos actos públicos, recogíamos dinero, comprábamos armas y en mi carro pues la traíamos para acá, para la Florida, para después mandarla para la Sierra Maestra. Y tuve la suerte de que Batista restableció las garantías constitucionales, que duró una semana esa restitución de esas garantías. Entonces me voy para la finca, estoy tranquila un mes allí, una cosa así, pero que va, no podía estar. En ese año 58 todavía estaban en la Sierra Maestra, estaban peleando y cada vez era peor la situación, ¿no? Era más violenta, había más gente alzada, era demasiado lo que estaba pasando en Cuba y yo decidí seguir luchando. Vuelven otra vez a recomendarnos que nos lleven para que ya saquen de allí otra vez por segunda vez. Entonces me llevaron para La Habana a esconderme nuevamente, a quitarme de la circulación, a salir de allá del foco que ellos consideraban donde yo estaba fastidiando. Fue en septiembre del 58, cuando entro en la embajada de Brasil como invitada primero. Estaba allí como invitada, o sea, no tenía calidad de asilada política. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Llega el 31 de diciembre de 1958, estábamos en la embajada esperando el nuevo año. Habíamos terminado de comer y nos pusimos, como hacíamos casi todas las noches, a oír Radio Rebelde. Castro Ruz, cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Siempre oíamos a Radio Rebelde, lo que se transmitía de la Sierra Maestra. Nos fuimos a acostar ya tarde. Al poco rato de estar ya acostado todo el mundo, suena muy fuerte la puerta de la embajada, tocaron muy fuerte, el embajador se levantó, fue a abrir la puerta y cuando se encontró allí con que el que estaba tocando era un ministro de Batista. Entonces, figúrate, cuando lo vimos a esa hora de la noche ya pensamos, ya esto se cayó, aquí tiene que, Batista debe haber salido huyendo, y ya esto es el triunfo de la revolución. Allí no durmió más nadie, ninguno de los revolucionarios que estábamos allí, todas las personas que estábamos allí, pudo dormir más. Allí fue ya un momento de celebración, de deseos de salir a la calle. Para mí fue una alegría inmensa, yo me sentí feliz de tener el libertador de Cuba, el patriota, el hombre que había luchado en contra de un ejército que tenía recursos y tenía medios para haber triunfado, para haberlos derrotado. Fue un abrazo muy fuerte, fue una sensación, sobre todo yo no sé lo que él sentiría, pero yo por lo menos digo lo que yo sentí, que fue extraordinario el sentimiento mío de alegría, de satisfacción, de felicidad. Era una conjunción de sentimientos que nunca lo he vuelto a sentir en mi vida. Para mí era el hombre más grande en aquel momento que podía existir en el universo, ¿no? Creo que este es un momento decisivo de nuestra historia.
La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. Una de las cosas más maravillosas que dijo, que yo me la creí de verdad, que habría pan sin terror, pan para todos los cubanos sin terror. Era una serie de promesas y de palabras que uno se las creyó. Y por eso yo quiero empezar, o mejor dicho, seguir con el mismo sistema, el de decirle siempre al pueblo la verdad. O sea, todo eso lo decía con una convicción y con una fuerza tan grande que yo creo que todo el mundo se lo creyó, no fui yo sola. El triunfo de la revolución para mí representó el comienzo de una nueva etapa en mi país, en donde de verdad habría justicia social, de verdad tendrían oportunidades todos los cubanos para poder progresar y poder vivir en paz y en armonía. Fidel juega un papel muy importante dentro de los planes que yo tenía y estaba llevando a cabo, de hacer algunos hospitales en zonas rurales, de hacer escuelas en las zonas rurales donde no había fácil acceso a ningún médico ni a nada. Pues le fui a ver a Fidel y le expliqué mis planes y él me ayudaba económicamente. Así logré hacer algo el primer año del triunfo de la revolución. Pero la alegría en casa del pobre, como dice el dicho, dura muy poco, y a mí me pasó lo mismo. Me duró muy poco la alegría. Estaban poniendo en puestos claves importantes del gobierno a figuras ya conocidas por su filiación comunista. Eran ya marxistas, eran ya gente que de verdad que estaban infiltrados, estaban puestos, pero puestos en una forma muy sigilosa, muy calladita, en posiciones clave del régimen. Pasan los primeros meses, claro, mi mamá y yo, nuestra principal tarea era defender, ayudar, hacer gestiones para salvar una vida de alguien que estaba preso, rebajar la condena de alguien que había sido condenado a un montón de años, como si fueran elefantes los cubanos. Los presos políticos ya no cabían en las cárceles, realmente. Porque es que si tú me mirabas a mí, yo te miraba a ti con los ojos cruzados, cualquier cosa, cualquier gesto, ya allí eran gestos, ya no eran hechos. Un gesto mío en contra de un funcionario del gobierno, cualquier cosa, y eso era suficiente para que ese funcionario me reportara, te metieran en un calabozo y te hicieran un juicio ahí mal hecho, inventado, de cualquier causa, te inventaban y te metían en cualquier causa para fastidiarte y cogerte preso. ¿Y qué pasa? Empiezan a querer dar el ejemplo y empiezan a fusilar a diestra y siniestra, sin previo juicio, sin previa investigación, sin nada, como si fueran animales. Empiezan a ejecutar a los pobres soldados. Y las confiscaciones, por otro lado, también llegaban a los lugares y decían, no, ya tú no eres nadie aquí, un dueño de una empresa cualquiera X. Llegaban allí a nombre de los trabajadores revolucionarios de Cuba, pues esto está intervenido por el Estado, ya tú estás de más aquí, así que agarra tu cosa que tengas ahí y vete. El problema era apoderarse poco a poco, y no tan poco a poco, bastante rápido, de todo lo que había en Cuba. Con fe en su destino y con un destino en su historia, consciente de su obra y firme en su revolución, surge Cuba plena de dinamismo en el año de la liberación. Me afecta aquello desde el punto de vista ideológico, político, y digo, ¿y esto dónde vamos a parar? Digo, si esto es el principio, yo no quiero ver el final, porque esto va a ser desastroso. At the United Nations, Cuban Foreign Minister Roa accused the United States of unleashing a war of invasion. Roa says the invading soldiers trained in Florida, but Ambassador Stevenson makes a quick denial. Castro marks the second anniversary of his revolution with the biggest military parade ever staged in Cuba, featuring tanks and other heavy weapons from Russia and Red Czechoslovakia. Shortly after
embassy drastically reduced its staff. Has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuando sucede lo de B de Cochino, aquello se convirtió realmente en una cacería humana. Aquello era impresionante. Yo todavía lo hago, te lo juro que me emociono. Era impresionante. Qué forma de acorralar, de destruir a familias enteras, de acabar con... Óyeme, no tenían piedad con nadie. Para ellos todos allí eran culpables. Para ellos todos aquellos mujeres y hombres que estaban ahí eran invasores que habían llegado a acabar con la revolución. Todas esas injusticias, todas esas cosas que uno fue viendo a través del tiempo. Oye, yo tenía que ser de hierro para no enfrentarme también yo a aquello y decir, no, basta ya, no, yo por lo menos no lo aguanto. Y si puedo hacer algo, lo voy a hacer por arriba de los lazos familiares, por arriba de todo, lo haré. Porque es demasiado el dolor que están produciendo en el país, demasiado las injusticias. Y yo he aprendido por culpa de la revolución, a rechazar las injusticias. He aprendido, eso me lo enseñó la revolución a mí, porque era tanta las injusticias que cometieron ellos que fueron los mejores maestros para aprender a rechazarlas. Él nos avisó de que ese día iba a hablar por televisión, iba a hacer declaraciones importantes. Y esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. En una ya de las partes ya dijo que él se declaraba marxista-leninista, que él había sido toda su vida marxista-leninista y lo sería hasta el día de su muerte. Y decimos y repetimos que somos y seremos marxistas-leninistas. Figúrate, todo el mundo se quedó boquiabierto y bueno, ¿a dónde vamos nosotros? Tanta mentira, tanta historia, tanta lucha, tantos muertos, todo para convertirse esto ahora en un basurero de Moscú aquí en Cuba. Y dijo él, otra de las cosas que dijo, que con la revolución todo, sin la revolución nada, ni familia, ni padre, ni hermanos, ni madre, nada. Y yo dije, bueno, pues con la revolución nada tampoco, con el marxismo-leninismo de Fidel tampoco. O sea que ya esto aquí es el final de este proceso, es el final de esta familia, es la ruptura total de este núcleo y aquí no hay más nada que hacer. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! En definitiva, fue una traición. A mí el propio Fidel dijo que yo lo había traicionado. Yo no traicioné jamás a Fidel, yo no he traicionado a nadie. Fidel, lamentablemente y con dolor, que lo sentí bien profundo, nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia, incluyéndome a mí, que estaba entregada en cuerpo y alma a aquella revolución, pensando que era lo mejor para mi país. Pero jamás una revolución marxista, una revolución comunista, que representaba y ha sido lo peor para mi país. El trabajo día a día de escribir la primera versión del libro, la de hace 10 años, fue exhaustivo, fue un trabajo arduo. Terminan esos 9 meses y Juanita decide no publicarlo. Y yo me di cuenta por qué. El libro había sido para ella una catarsis enorme. Pero había ciertas cosas que a mí no me cuadraban. No me cuadraba. Había algo que yo sabía que Juanita estaba guardando. 10 años después, cuando Juanita decide publicar el libro, finalmente, todo cambió. Porque ni ella era la misma, ella tenía 66 años en la primera versión del libro. No es lo mismo a los 66 que a los 76 las memorias, el mundo no era el mismo, Fidel ya no estaba en el poder. Entonces, cuando ya nos ponemos a recopilar el libro, le digo, ¿usted se da cuenta que este libro ya no es el mismo? Sí. Y usted se da cuenta que aquí hay cosas que no
no encuadran. Esto es un rompecabezas que tiene piezas sueltas. Y al otro día estábamos hablando y me dijo, tienes razón, no encuadran. ¿Por qué? Porque yo colaboré con la CIA. Le dije, Juanita, ¿está usted hablándome de la CIA? Dijo, no hay otra. Entonces, cuando Juanita me confiesa lo de la CIA, yo no dormí esa noche. Llega un momento en que Virginia Leitao da Cunha, la esposa del embajador de Brasil en La Habana, me dice que quería hablar conmigo. Ella me hace un planteamiento muy fuerte. Ella me invita a que si yo estaba dispuesta a seguir luchando por Cuba y quería hacerlo en alguna forma organizada y todo eso, entonces que si yo quería trabajar, cooperar con los servicios de inteligencia del gobierno americano, con el CIA. Y a mí me llamó, me choqueó un poco eso, ¿no? Pero yo dije, por aquí mismo, si yo lo que quiero es trabajar y lo que quiero es ser útil en la mejor forma posible. Y como en Cuba, pues Fidel se ocupó de hacer del Servicio de Inteligencia americano una cosa todopoderosa, una cosa increíble. Él nada más que hablaba de la CIA y se movía un palito y decía, este es de obra de la CIA. Y esa fue la impresión que también yo tenía, que con ellos podíamos trabajar y hacer algo por nuestro país. Entonces preparamos un viaje a México y ahí tuve el primer contacto con el primer agente del Servicio Secreto Americano. La primera persona que yo conocí del CIA fue Tony Sforza, que fue mi primer contacto y que estuvo prácticamente, si no hasta el final, pero bastante tiempo al lado mío. Empezamos a conversar de toda la situación que ya había. Yo pensé por intuición de que todo lo que allí se estaba hablando estaba siendo grabado. Ya uno tiene un poco de mente de policía y de todo eso. Y entonces de aquí esto me lo deben estar oyendo hasta el último suspiro mío en algún micrófono. Pero bueno, se desarrolló en una forma muy respetuosa de ambas partes. Me explicaron lo que ellos querían. El compromiso mío con la CIA, más que nada, era facilitar lugares donde pudieran esconderse los que estaban infiltrados por ellos en Cuba, buscarle casas seguras, moverlos de un lugar a otro, tener contactos suficientes en Cuba porque la cantidad de agentes que ellos tenían infiltrados allá era increíble. Yo nunca me comprometía a ningún acto de violencia en contra de mis hermanos, ni en contra de ningún funcionario del gobierno, ni en contra de nadie, porque mi misión era de otra naturaleza. Yo no me iba a dedicar a estar facilitando el asesinato, el liquidar a ningún líder de la revolución, ni mucho menos a mis propios hermanos. Y entonces, pues, mi misión fundamental era ayudar a los que había que mover. Entonces ellos me facilitaron el equipo de onda corta para poder hacer las transmisiones. Yo recibir las instrucciones que ellos creyeran conveniente, avisarme de lo que había que hacer, de a quién había que buscar, toda una serie de cosas. Entonces me explicaron que me darían todos esos instrumentos para poder empezar a trabajar allá. También yo tenía que llevarme en unas cajas, en unas latas que ellos preparaban de conservas. Todas esos parecían melocotones, lata de frijoles, era igualita que una que tú compras en el mercado. Nadie podía pensar que habían ahí mensajes secretos, habían ahí instrucciones secretas. Yo podía llevarlo porque tenía facilidades para entrar a Cuba con todo eso. Yo entraba por protocolo, pasaba por allí como una hormiguita así que está entrando tranquilamente a su país. Entonces llego a La Habana, paso todas mis cosas. A los 2 o 3 días de llegar a La Habana recibo el equipo de transmisión a algún fantasma. Me lo dejó caer en mi casa, me lo llevó, me lo armó, nos dio las instrucciones básicas. Perfecto. Yo no tengo ninguna habilidad para estas cuestiones de transmisiones Entonces yo pensé inmediatamente en 2 amigas mías que son 2 hermanas del alma mía, 2 personas que conocemos desde chiquitas, nos conocemos, estudiamos en el mismo colegio y todo eso. Entonces yo dije, estas son las personas indicadas, Hilda Morgade y Carmen Morgade. A Hilda Morgade nosotros le decimos cariñosamente, toda su de Puchi. Ella nos dio, se ocupó de la parte técnica, pues tiene mucha facilidad para todas esas cosas.
Carmita descifraba los mensajes que iban en clave, por supuesto. Y teníamos un libro donde nos explicaban todo, como lo que significaba tal cosa, qué letra era, la otra signo que significaba qué otra letra. O sea, así era como funcionaba aquella historia. Cuando íbamos a recibir algún mensaje, estaba Fascinación, que fue la música que escogí para ponerla. Cuando no había mensaje, pues entonces tocaban de Madame Butterfly. Entonces, estas mujeres que han vivido al margen de todo, se arriesgaron de verdad por su país, porque no solamente cuando recibíamos mensajes que teníamos que hacer algo, sino también cuando teníamos que entregar o recoger algún mensaje que nos dejaban en algún punto de la isla. Nos dejaban algún mensaje en unos cilindros de metal, enterrados en algún punto X, que ya por supuesto nos los decían en clave, para allá y a veces era riesgoso ponerse ahí a escarbar como si fueran ahí a escarbar como topos a buscar el mensaje que estaba escondido ahí. Mi mamá no sabía en lo que yo estaba, ni mucho menos, se hubiera muerto de un infarto si ella se hubiera olido que yo andaba en todas estas cosas. Cualquier otra persona que hubiera estado en estas actividades en que yo estaba ya, sobre todo cuando di el paso de colaborar con el CIA, pues imagínate tú, 30 años en las costillas, si le hubieran pasado por arriba. Seguro, seguro, seguro. Cuando fallece mi mamá en el 6 de agosto de 1963, para mí también fue otro golpe duro que recibí en mi vida. No solamente porque perdí a una madre buena, una madre generosa, una madre que quería a sus hijos, sino porque también era mi protectora, se puede decir, mi ángel de la guardia. Inclusive ella misma lo decía muchas veces, el día que yo le falte a Juanita, yo no sé, es lo único que me dolería, que le fuera a pasar algo. Y así un poco esa letanía, como presintiendo su muerte o presintiendo ya las cosas, ¿no? Y efectivamente fue una premonición y fue una realidad. Ya a mí la situación se me fue empeorando a medida que iban pasando los días después de la muerte de mi mamá. En mayo de 1964 Raúl fue a visitarme y él venía con un cartapazo de este tamaño. Y yo dije, bueno, yo no sé, este vendrá de algún lugar y trae eso en la mano. Pero resultó que ese expediente que traía era el mío. Me enseñó aquello, me dijo que eran cosas muy difíciles, que para él era muy difícil. Aquella situación que yo estaba planteándole, que no podía seguir así. Ahí yo no creo que pareciera que era lo peor y lo más comprometedor, no solo para mí, sino para las personas que estaban conmigo en ese esfuerzo. Yo no creo que estuviera nada relacionado con mis actividades con la CIA. Puede conversar un rato y de él portarse con humanidad y portarse como un hermano, no como un revolucionario, ni un jefe del ejército, ni una figura importante del régimen. Me dijo ya que lo mejor que yo podía hacer era irme un tiempo de Cuba. Y entonces yo estuve de acuerdo. Dije, ok, yo me voy, tú me facilitas las cosas y yo me voy de aquí. Si el día antes de irme nos despedimos, nos abrazamos, entonces él me dijo que él iba a hablar con Fidel para tranquilizarlo, para hablar las cosas. Y se me aguaron los ojos y a él también. Y así lo hice, nos despedimos y ahí terminó todo. Y fue la última vez en 45 años que nos vimos. Ya una vez en México, yo determino hacer unas declaraciones, en alguna forma, seguir luchando no sabía ni lo que iba a hacer, unas declaraciones, algo tenía que hacer, porque ya yo estaba decidida a no regresar más, por supuesto, y hacer algo por Cuba. Hablo con Tony y le explico mis intenciones ya. Entonces él piensa que sí, que sería bueno ya hacer unas declaraciones para denunciar lo que estaba pasando en Cuba, hacerlo público y yo tendría una buena cobertura de prensa, ¿no?
al enfrentarme ya públicamente al régimen, a mi propia familia, a mi propio hermano. Me cuesta mucho hablar en público y en particular sobre temas relacionados con mi propia familia. Trabajé por lo que consideré una revolución justa hasta mediados de 1960, fecha en que comencé a darme cuenta del giro que tomaba nuestra revolución. A mediados de 1960 rompí con el gobierno. Al romper con el gobierno, hice todo lo que pude en contra del mismo. Mi país, Cuba, vive constantemente amenazada, siendo una víctima más de una dictadura brutal que solo se apoya en el terror y el crimen. Explotado el bombazo, pues ya yo tuve que empezar a tomar medidas, ¿no? por seguridad, porque los primeros que se movilizaron fueron los de la Embajada de Cuba en México. Yo lo sé porque tenía una persona de mi amistad que estaba trabajando en la Embajada de Cuba. Me puso al tanto de todas las actividades que hubieron después de mis declaraciones, ¿no? Entonces esta misma persona me alertó de que tuviera cuidado, que me cuidara, porque no sabían lo que podía pasar, estaban muy confusos, estaban muy preocupados, estaban decididos a cualquier cosa para detener aquello, ¿no? Estuve 6 meses, después de todo, estuve como 6 meses en México viviendo, pero no era el país. Allí no había muchas posibilidades de hacer muchas cosas por Cuba, empezando que México mantenía muy buenas relaciones con el régimen de Cuba. Entonces decidí, y lo hablé con Tony, que mejor me iba para los Estados Unidos, venía para acá, para los Estados Unidos. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia, lleva a la sociedad humana al peor atraso y establece la más ignominiosa esclavitud. Cuando yo llego aquí a Miami, tuve un recibimiento muy desagradable. Figúrate, me apellidaba Castro, hermana de Fidel, de aquello llegar a este punto aquí neurálgico de cubanos, pues me atacaron con eso. Una de las cosas que hicieron fue decir en aquel momento en uno de los periódicos que se llamaba La Patria, Bochorno de América, Juanita Castro en Miami. Tony me avisa que le han asignado otro trabajo fuera de aquí, de los Estados Unidos, lo mandan para Vietnam. Antes de irse, él trató de dejarme dejó todas las cosas que estaban relacionadas conmigo, las dejó arregladas, ¿no? Incluyendo una casa que me pusieron una casa con todo, muebles y todo. Me propuso comprarme la casa, yo le dije que no, que yo no quería que me compraran nada. Y yo no creía que era correcto que yo aceptara una casa. Yo no trabajé en la nómina de la silla ganando dinero. Yo era colaboradora. Yo tenía un programa de radio, de cuyo programa de radio recibía un sueldo por los comentarios que hacía semanales. Tenía patrocinadores, gente de recursos que estaban cooperando con la causa de Cuba. Pero yo no me sentí nunca pagada por la CIA porque no fui pagada por la CIA. Entonces vienen los cambios aquí y la Unión Soviética ya tenía mejores relaciones con los Estados Unidos. La Guerra Fría parecía que estaba echándose a un lado y empezamos a sentir ya como estaba desbaratándose todo lo que había sido bueno hasta un momento, empezaba a ser malo ya a partir de ese entonces, ¿no? Recibo una llamada de Salvador Leo, donde me anuncia la visita de 2 personajes del Servicio de Inteligencia Americano del CIA. Y bueno, los recibí a los 2 ciudadanos. Y ahí empezaron a decirme que ya ellos, la situación que había en el mundo, la determinación del gobierno americano para que hubiera otra actitud y otra posición, que no hubiera más enfrentamiento con el régimen, más denuncias contra el régimen de Cuba. Y querían que yo utilizarme a mí como que todo lo que yo había dicho que era malo, que empezara a decir que no era tan malo, que era regular o era mejor. Yo me paré entonces y le dije, mire señores, yo no tengo más nada que hablar con ustedes. Mire, aquí está la puerta. Y por ahí salieron. Así fue como después dije, bueno, pues adelante. Tenemos que seguir con lo que tengamos. Me quitaron el programa de radio, por supuesto. Me quitaron todo el respaldo. Todo se terminó, ¿no? Y yo, ok. Sí,
Yo durante años me llamaba Donna, ¿no? Fue Donna el nombre que utilicé para este trabajo con el Servicio de Inteligencia americano. Hace ya algunos años, unos cuantos años, Donna terminó su misión en esta lucha mía por mi país. Estoy orgullosa porque no me vendí al CIA y porque actué con honradez y con sinceridad en todo aquel tiempo en que me llamaba Donna. Fidel sigue empecinado en lo mismo, no acaba de madurar, sigue aferrado a su idea marxista, a su idea comunista, que es la idea de fomentar y aumentar la miseria y la necesidad y la esclavitud y el dolor del pueblo. Es el pueblo el que está sufriendo. Allá están viviendo en un mundo que de tan desastroso que es, te luce que es irreal. Nosotros, en definitiva, llevamos 50 años aquí sin ningún proyecto de verdad que valga la pena para la liberación o los cambios que son necesarios en Cuba. Aquí no hay nada. Frente a aquello, aquí no hay nada, lamentablemente. Aquí habrá muchas buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el mundo, así que no se ve nada. Es suficiente lo que ha vivido el pueblo de Cuba, es suficiente lo que ha sufrido el exilio, es suficiente lo que hemos sufrido todos aquí. Es hora de que el cambio ya se está pidiendo a gritos que suceda, que se dé. Así que eso realmente es mi intención, mi mensaje para mis hermanos. Está bueno ya, yo creo que está bueno ya.